Por fin empezamos. Por fin volvemos en otro año, otro añito. Y después de casi, si no me equivoco, 4 meses, que fue el último video que se subió. Vamos a revisar a ver. Vamos a revisarlo. Creo que sí es el último video fue hace 3 meses, 4 meses, o sea, el año pasado. 3 meses justo. Y sí, fue en enero. Fue en enero. Bueno, hoy estamos en el episodio 15. La meta es terminar Proverbios. Esa es la meta. Terminarlo. Pero bueno, en nombre de Dios se va a poder. Y claro, hoy toca el Proverbios 18. Proverbios 18. Y me gustaría antes de empezar antes de empezar con el tema, leer el capítulo, ¿por qué no? Bueno, empecemos. Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. No toma placer el necio en la inteligencia, sino que en su corazón se descubra. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con él el deshonrador la afrenta. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, y penetran hasta las entrañas. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Torre fuerte es el nombre de Jehová, y él correrá el justo y será levantado. La riqueza del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. El que responde palabra antes de oír le es fatuidad y oprobio. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo del angustiado? El corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Justo perece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. La suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. El que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más que un hermano. Hay más unido que un hermano. Este capítulo habla de muchas cosas, pero una de las cosas que a mí me llamó la atención para poder hablar y es algunos versículos que subrayé, por así decirlo, y algunos son el 2, el 6, y yo titulé este video, este devocional, Lo que no soportas. O sea, siempre hay un tipo de actitud que no soportamos, y sobre todo, como decía el capítulo, a esas personas que se creen sabias en su propia opinión, que lo que hacen es, cuando hablan, es buscar pleito o generar pleito, discusión, discordia, X comportamiento que tú no soportas. Siempre hay actitudes que vemos en otros que no toleramos ni aguantamos. Y me lleva al verso 2, que es: a los necios les interesa tener entendimiento, solo quieren expresar sus propias opiniones. Y es muy cierto, porque ese tipo de actitudes o ese tipo de personas que muchas veces no soportamos es las personas que se creen sabias, su propia opinión, y es como que, mira,
No me da igual lo que tú digas, yo voy a hacer esto y es esto. Pero en realidad, no. Entonces es como, ¡buah! Y como, o sea, no aguanto y da rabia cuando hay una persona así y nada, no hace caso. Y sobre todo cuando son personas que no aceptan el que las corrija o no aceptan opinión de otro lado, ¿no? Y como venimos leyendo en Proverbios, el necio es sabio en su propia opinión, perdón. Y lo que hacen es empeorar las situaciones hasta un punto de crear discordia o distanciamiento entre incluso amistades. Y me lleva a otro versículo, que es el 6. Dice, con sus palabras los necios se meten en contienda y en pleitos. Van en busca de una paliza. Un poco otra versión, pero es así, es como, son el tipo de actitudes que, no sé, son cuadriculados y como el caballo, para adelante, sin ver para ningún lado. Y a veces se meten en situaciones que tú dices, se lo buscó. Y como, cónchale, no, si tú sabes que por ahí, no te metas por ahí. No te creas sabio cuando no lo eres. Y más cuando no escuchan consejo. Es como, es que ni consejo escuchan, nada. Y también me gusta porque se relaciona con el versículo 7. Que al final lo que produce es la discordia y el alejamiento de los amigos o las personas que te rodean, ¿no? Y llega esa distancia, que ya luego es difícil de recuperar esa cercanía después. Pero hablando de este tipo de personas, me llevó a 3 preguntas. Y son preguntas que, de verdad, cuando yo me las hice, yo me puse a pensar mucho en mi actitud para con el Señor. Porque son, la primera, ¿no somos así con Dios? ¿No llegamos a ofenderlo? ¿Hacemos lo que no nos gusta que nos hagan o lo que no soportamos? ¿De verdad, cuando criticamos o cuando señalamos esta actitud, no estamos haciendo lo mismo con el Señor? Porque de repente con otra persona no, pero con el Señor sí. Porque muchas veces nos pasa de que el Señor nos dice una cosa y lo que hacemos es otra. De que nos vamos por un lado y olvídate. Es como que si el Señor no estuviera ahí y está ahí diciéndote, Abifer, no te metas por ahí, Abifer, por ahí no. Y uno va y lo hace. Es como en el capítulo 12, ¿qué camino elegimos? El Señor nos dice uno, pero nosotros vamos por otro. Y no es así. Me lleva al versículo 15, que es, las personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender. Tienen oídos abiertos al conocimiento. Y es muy, muy, muy cierto. Porque cuando dejamos esa actitud con el Señor, ya entendemos que la inteligencia no lo es todo, y que por más inteligentes que seamos, por más conocimiento que tengamos, no es el camino correcto. Porque lo dice muy claro, las personas inteligentes de verdad escuchan consejo. Entonces, hay que estar abierto para escuchar consejo, no solamente de otras personas, sino de Dios, sobre todo. Entonces, al final, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo lo que esa actitud la actitud que señalamos, o estamos haciendo la actitud correcta con el Señor. Entonces, por un lado no soportamos a ese tipo de actitudes en las personas o en los prójimos, pero nosotros sí nos vemos con la dicha de hacerlo delante de Dios o hacérselo al Señor. Ojo, claro que son actitudes negativas que no tenemos que soportar de otros, pero también hay que vernos a nosotros mismos, decir, ¿estoy haciendo esto a Dios? ¿Le estoy haciendo esto al Señor? Hay que estar pendiente ahí, porque no podemos señalar y no vernos a nosotros. Entonces, el versículo 21 es, me gusta cómo termina, que
Dice, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Esa es otra de las cosas de que hay que tener mucho cuidado. Y volvemos otra vez a lo que decía Salomón, lo que ha dicho hasta ahora, la prudencia. El sabio calla antes de hablar en una situación airosa, eufórica. Primero piensa qué es lo que va a decir. Sí, hay que ser prudente. Volvemos a la prudencia de la que nos hablaba Salomón en todos estos capítulos y nos va a seguir hablando. Entonces hay que ser personas inteligentes, si no inteligentes de que yo sé cosas, sé hacer esto, no. Inteligentes en el sentido de saber qué es lo que el Señor nos quiere dar o que nos está diciendo, qué consejos, qué quiere que hagamos. Y me gusta el versículo 24 porque dice, hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. Esta es una versión, creo que es una traducción viviente, pero es muy bonito. Y no solamente para el siguiente capítulo ya hablaremos de eso, pero es un tema que más adelante lo quiero tocar, y sobre la amistad. No solamente hay que ser prudentes, sino hay que ser también inteligentes y sabios a la hora de buscar una amistad con otra persona. Porque así como hay amistades que son más fieles que un hermano, más leales que un hermano, también hay amistades que nos destruyen, que nos pueden llegar a destruir. De repente no nos damos cuenta al momento, sino al pasar el tiempo. Entonces por eso hay que estar pendiente de qué es lo que me aporta esa persona y qué es lo que no. Y luego hay que estar pilas, hay que estar, cónchale, pila, que esa actitud no te lleve a otro lado, que lo que estás haciendo con esa amistad no te lleve a alejarte de Dios, sino que más bien te impulse a buscarlo más. Y lo dejo con ese versículo. Y con esas preguntas, sobre todo. ¿No somos así con el Señor? ¿O no llegamos a ofenderlo muchas veces con esa actitud que señalamos? Y en realidad nosotros hacemos con Dios lo que en realidad no soportamos. Son preguntas que, si quieren, me lo escriben en el comentario donde quiera. Pero sobre todo para uno mismo. ¿Qué es lo que estamos haciendo con el Señor? ¿Cuál es nuestra actitud con el Señor? ¿La que señalamos o la que de verdad deberíamos tener?